Un segunda base que reúna grandes habilidades defensivas y un buen brazo ya tiene la mitad de la batalla ganada. Pero si a esto le suma que sabe usar bien el madero en el cajón de bateo, pues tiene grandes posibilidades de ganar la guerra. Intermedistas con grado de comandante sobran en la historia de la MLB. Sí, esos que lo mismo ganaban un encuentro con una jugada espectacular a la defensa, que decidían con una sólida conexión, un corrido o un robo de base oportuno y agresivo, o simplemente sabían orientar a sus compañeros en el campo. Porque en el béisbol no todo es talento físico, la agilidad mental, la inteligencia también son determinantes en este juego, y los camareros que posean estos atributos con seguridad pueden llegar a convertirse en inmortales. Hoy presentamos los mejores 10 peloteros que han custodiado la segunda colchoneta. Claro, son demasiados y la lista es reducida. Sin embargo, nos basamos en la defensa, en su legado y en cómo transformaron la posición. En el número 10 tenemos a Rod Carew. Él estaba obsesionado con el béisbol desde sus primeros años. Era el juego del vecindario en Gatún, un pequeño pueblo en la zona del Canal de Panamá. Carew recordaba haber jugado casi todas las horas de su infancia al béisbol. Su talento no era natural. Rod sufrió de fiebre reumática durante su infancia y pasó mucho tiempo en hospitales. Durante 15 temporadas consecutivas de 1969 al 83, Carew nunca bateó menos de .305. Ganó 6 títulos de bateo en 7 temporadas. Su temporada del 77 es legendaria. Bateó para .388, impulsó 100 carreras, anotó 100 carreras y batió un slugging de .570. Carew estaba bateando .403 cuando llegó el día de la independencia y parecía la especie de hombre que rompería la sequía de .400 en 35 años. Nunca se desplomó, pero alcanzó un simple 3.26 durante el siguiente mes, y eso bajó su promedio a .370. Esto es lo extraordinario de tratar de alcanzar .400. Un mes de golpes simplemente sobresaliente acabarán con la misión. De todos modos, Rod Carew, quitando ese mes, batió .412 el resto del año. Otras cosas, Carew era un muy buen corredor de bases, inteligente, dinámico, robó más de 300 bases en toda su carrera, incluyendo 7 robos de homes, más de cualquier otro jugador en los últimos 50 años. Sus bases robadas reflejan a sus equipos. Mostró algo de velocidad cuando su manager era Billy Martin, pero bajó cuando le entrenó el más conservador Billy Rigney. Robó solo 6 bases en 1971 y 12 en el 72. Fue un segunda base a pesar de tener un brazo no muy potente, pero era un jugador inteligente y atlético. Luego, a finales de la temporada del 75, se pasó a la primera base. No era un buen primera base, pero más que eso, su extrema falta de home run hizo que destacara en esa posición. De 1976 a 1985, Carew conectó un total de 46 home runs. 13ª primera base durante esos años que más batearon. En el número 9 tenemos a José Altuve. El venezolano ya es uno de los peloteros en activo que tienen un lugar en la historia como segunda base. Altuve, un 3 veces campeón de bateo, tuvo una línea ofensiva de .265, .329 y .442 con 26 home runs y 77 carreras impulsadas la temporada pasada. Su OPS de .771 fue el más bajo desde 2013, su segunda temporada completa en las Grandes Ligas y la primera de Houston en la Liga Americana. El Astro Boy siempre ha sido un bateador de rayas, pero sus altibajos extremos en el plato la temporada pasada lo obligan a hacer algunos ajustes para intentar ser más consistentes. José Altuve ha registrado más de 2.400 indiscutibles en su brillante trayectoria que aún continúa, la segunda mayor cantidad en las Grandes Ligas desde su debut en 2011, solo superado por Freddie Freeman, quien ha jugado cerca de 200 juegos más que Altuve en ese lapso. Es apenas el tercer toletero en el registro de Houston en alcanzar la marca de 2.000 hits, junto con los inmortales Craig Biggio y Jeff Bauer. El venezolano ya es el sexto toletero en la historia del juego que, actuando como segunda base, suma 40 partidos de 4 o más hits, algo que solo los peloteros del Salón de la Fama han conseguido. José Altuve, 9 veces All-Star, suma 2.434 hits, más de 465 dobles, más de 262 home runs y 326 bases robadas, lo que lo convierte en el quinto jugador en la historia de la MLB en alcanzar estos 4 hitos, además de batear por encima de .301. Los otros son miembros del Salón de la Fama: Derek Jeter, Paul Molitor, Willie Mays y Roberto Alomar. En el número 8 tenemos a Frankie Frisch. El Flash de Fordham, como era conocido, fue un segunda base estrella con los Gigantes de Nueva York entre 1921 y 1926, con un promedio de más de 100 carreras anotadas por temporada, con un promedio de bateo que nunca bajó de .324.
Fue un bateador ambidiestro que lideró la liga en bases robadas en 3 ocasiones. Conectó 17 triples en una temporada, bateó para .316 de por vida y jugó una magnífica defensa en la segunda base. En 1927, mientras jugaba para los Cardenales, tuvo 641 asistencias, lo que sigue siendo un récord. Su 4.4 de WAR defensivo ese año es el más alto para un segunda base. Fritsch ganó 4 banderines consecutivos desde 1921 hasta el 24, y en 1926 los Gigantes cambiaron a Fritsch por Roger Horsby. Con los Cardenales, Fritsch bateó para .300 o más en 7 de las siguientes 8 temporadas que disputó con ellos, y fue miembro de otros 4 equipos ganadores de banderines. A Fritsch raramente lo ponían fuera por la vía del punch. En más de 15 veces en una temporada y solo en 2 temporadas de su larga carrera lo eliminaron por el strikeout 20 veces. Fritsch ganó un total de 4 títulos de Serie Mundial, participó en 3 Juegos de Estrella, ganó un premio MVP de la Liga Nacional en 1931 y terminó su carrera con un promedio de bateo de .316, 1,244 carreras impulsadas, 1,532 carreras anotadas, 2,880 hits y 419 bases robadas. Fildeó para un porcentaje de .974 en 1,762 juegos como segunda base y realizó 1,062 jugadas de doble matanza. En muchos sentidos, Frankie definió el Salón de la Fama del béisbol, porque The Hall of Fame no está realmente definido por Ruth, Musial, Mays, Mantle, Seaver y los demás. Ellos están en el Salón de la Fama de todos, no en el Salón de la Fama que se define por sus miembros más marginados. Frankie Fritsch es en gran parte responsable de muchos de ellos. En el número 7 tenemos a Joe Morgan. Algunos lo sitúan en el top 5 de los camareros, algo que respeto, pues mérito suficiente tuvo el pequeño general para ser catalogado de tal manera, pero nosotros lo colocamos un poco más abajo. Nació en el 43 en Bonham, Texas. Era un deportista desde el primer día. Jugaba fútbol americano, baloncesto y béisbol. A los 13 años jugó con su equipo de la liga local Babe Ruth y durante los 3 años que estuvo jugó en el equipo de las estrellas de esa liga. A él le encantaba el baloncesto, pero sus cualidades físicas no llegaron a un gran nivel y era mucho mejor jugando béisbol. En su primer año completo en el 65 quedó segundo en la votación para novato del año de la Liga Nacional tras Jim Lefebvre. En 1966 y 1970 jugó en el equipo de las estrellas de la Liga Nacional. Durante esos años estuvo entre los 5 mejores de la liga en bases robadas, 4 veces y los 6 años entre los 5 primeros en bases por bola. Apareció junto a Sonny Jackson en la portada de Sports Illustrated. Fue un extraclase tanto a la ofensiva como a la defensa durante sus 22 años de carrera en MLB. Con los Rojos de Cincinnati fueron sus mejores años, pero en toda su carrera promedió .271 en el plato, con 268 home runs, 1,133 carreras impulsadas, 2,517 hits y 689 bases robadas. Morgan fue en 10 ocasiones al Juego de Estrellas. Defensivamente ganó 5 premios Guantes de Oro consecutivos, siendo considerado uno de los camareros más inteligentes y habilidosos de la historia, y su promedio de fildeo de por vida fue de .981 en 1,527 juegos como intermedista. Morgan fue nombrado MVP del Juego de Estrellas de 1972 y MVP de la Liga Nacional en el 75 y 76. Además ganó un premio Bat de Plata y fue nombrado en par de ocasiones Jugador del Año en las mayores. Morgan ganó 2 títulos de Serie Mundial durante su carrera. En el número 6 tenemos a Ryne Sandberg, el emblemático número 23 de los Cubs junto con Michael Jordan de los Bulls, los portadores más famosos de este número en las franquicias deportivas de la ciudad de Chicago. En 1984, Rino, como le apodaban, fue el ganador del premio MVP de la Liga Nacional. Participó en 10 Juegos de Estrella, ganó 9 premios Guantes de Oro. Además fue campeón de un Home Run Derby y Jugador del Año en las ligas mayores. Fue el primer segunda base desde Roger Horsby en 1925 en liderar la Liga Nacional en home runs y el primer segunda base en conectar 30 o más cuadrangulares en temporadas consecutivas. Ryne alcanzó la fama nacional el 23 de junio de aquella campaña del 84, en lo que siempre será recordado como el juego de Ryne Sandberg. En una victoria salvaje sobre los Cardenales, Sandberg pegó 5 hits, impulsó 7 carreras y conectó 2 home runs para empatar el juego ante el futuro miembro del Salón de la Fama, Bruce Sutter. Cuando Sandberg se retiró después de la temporada del 97, ostentaba el récord de más premios Guantes de Oro para un segunda base, la mayor cantidad de juegos consecutivos sin errores de un segunda base con 123, y la mayor cantidad de cuadrangulares de un segunda base con 277 de sus 282 cuadrangulares llegaron como intermedista. Lideró a todos los segunda base de la Liga Nacional en asistencia 7 veces.
y en porcentaje de fildeo 4 ocasiones. Tuvo una campaña de 40 cuadrangulares en 1990 y otra de 54 bases robadas en el 85, referencia más que evidente de su capacidad y talento como jugador. Sandberg dejó como legado la figura de una superestrella silenciosa, que aunque evitaba los reflectores se ganó la atención con una combinación de poder, velocidad y defensa que lo convirtió en uno de los grandes del béisbol. En el número 5 tenemos a Eddie Collins. Jugó 25 temporadas en las Grandes Ligas, desde 1906 hasta 1930, con tiempo jugando para los Atléticos de Filadelfia seguido por los Medias Blancas de Chicago. En 11 temporadas Collins promedió .340 o más en el plato, pero jugando en el momento de Ty Cobb, Collins nunca fue un campeón de bateo. Lideró la Liga Americana en base robada en 4 ocasiones y durante 3 temporadas lideró la liga en carreras anotadas. Ganó un premio al jugador más valioso de la Liga Americana cuando batió .344, 38 bases robadas y tuvo 84 carreras impulsadas. En su tercer año en Chicago, Collins ayudó a los White Sox a lograr su primer temporada de 100 victorias en la historia del club y se quedó a una victoria en la Serie Mundial sobre los Gigantes de Nueva York. En 1919, los White Sox ganaron otro banderín de la Liga Americana, pero fueron tremendamente derrotados en la Serie Mundial por los Rojos de Cincinnati, ya que 8 jugadores de Chicago, sin incluir a Collins, conspiraron para perder la serie en lo que se conoce como el escándalo de los Black Sox. Collins batió por un máximo de carrera de .372 en 1920 y terminó segundo en la votación para el premio de la Liga Americana, sucesor del premio Chalmers en 1923 y 1924. Sin embargo, sus éxitos con el equipo fueron limitados durante la primera mitad de la década de 1920. Fue jugador-manager de los White Sox durante parte de la temporada del 24 y durante la totalidad de las 2 temporadas siguientes, pero fue despedido en 1926 después de no lograr guiar al equipo a un mejor lugar que el quinto de la Liga Americana y fue liberado como jugador poco después. Posteriormente firmó con los Atléticos, equipo para el que jugó esporádicamente, a menudo como bateador emergente y se desempeñó principalmente como entrenador hasta su última aparición en un partido en 1930. En su carrera, Collins batió para .333, 1.300 carreras impulsadas, 3.315 hits, 744 bases robadas e impulsó 1.821 carreras. Como segunda base filió para un promedio de .970 en 2.650 juegos, con 1.239 doble plays. El legendario segunda base ingresó al Salón de la Fama del Béisbol en el año 1939. En el número 4 tenemos a Jackie Robinson. Jack Roosevelt Robinson no solo rompió la barrera del color en las mayores en 1947, sino que impactó a todos con su desempeño en el terreno de juego. Jackie terminó su carrera con un promedio de bateo de .313, 141 home runs y 200 bases robadas. Pero estos números son más bajos en comparación con otros, ya que no se unió a la MLB hasta los 28 años y jugó solo 10 temporadas. Estas estadísticas incluyen su año con los KCM de la Liga de Color, contemplada como MLB. Robinson fue nombrado jugador más valioso en 1949 con los Dodgers de Brooklyn, cuando promedió .342 en el plato, con 124 carreras impulsadas y 37 robos. El porcentaje de fildeo de la carrera de Robinson fue de .983 en 748 desafíos como camarero, con participación en 607 doble plays. Robinson ganó el premio novato del año en el 47, un premio MVP y un título de Serie Mundial en 1955, además de un título de bateo en el 49 y participó en 7 juegos de estrella. Todos los equipos del béisbol de Grandes Ligas han retirado el número 42 que Robinson usó con orgullo para los Dodgers. Aunque Robinson jugó en la primera base como novato y luego tuvo tiempo en la tercera y en el jardín izquierdo, disputó la mayoría de sus partidos en la segunda colchoneta. Su OPS Plus de 146 entre 1949 y 1953 fue 27 puntos superior al de cualquier otro segunda base titular, y su marca de por vida de 132 está empatado con Morgan en el primer lugar desde 1947, con un mínimo de 5,000 visitas al plato. El total de por vida de Robinson de 197 robos incluyen 19 estafas del plato, 13 de ellas en sus primeras 3 temporadas. Robinson, quien también se robó el home de manera memorable en la Serie Mundial del 55, logró la hazaña al menos 3 veces por año entre 1947 y 49, cuando ningún otro jugador tuvo siquiera una temporada con una jugada así. Jackie Robinson hizo historia como el primer jugador afroamericano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en 1962. En el número 3 está Nap Lajoie.
Larry terminó con un promedio de bateo de .338 en su carrera. Después de 5 temporadas con los Phillies de Filadelfia, donde promedió .345, se mudó a la Liga Americana en 1901, lo que le dio a la Liga Advenediza su primer jugador estrella. Esa temporada con los Atléticos, LaJoie bateó para .426 con 125 carreras impulsadas. Toda la carrera de LaJoie fue durante la era de la pelota muerta, de 1896 a 1916, pero fue capaz de acumular 82 home runs, 1,599 carreras impulsadas, 1,504 carreras anotadas, 3,243 hits, 657 dobles, 163 triples y 381 bases robadas. Ganó la Triple Corona en 1901 con 14 cuadrangulares, 125 carreras impulsadas y .426 de promedio, y conquistó 3 títulos de bateo. Lideró las carreras anotadas en una ocasión, en hits 4 veces, 5 en dobles, 3 en carreras impulsadas y en OBP, slugging, OPS y OPS Plus en múltiples oportunidades. Fildeó para un promedio de .963 en 2,035 encuentros que disputó en la intermedia y participó en 1,050 jugadas de doble matanza. En 1901 se convirtió en el primer jugador de las grandes ligas en recibir una base por bola intencional con las bases llenas. LaJoie tuvo gran rivalidad con Ty Cobb. La controversia del premio Challenger fue ejemplo de esto. Para tener una idea del impacto de LaJoie en esa época, cabe señalar que en 1905 el equipo de Cleveland se nombró Naps en su honor. Número 2. Rogers Hornsby. El Rayá fue uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, mezclando una gran combinación de promedio y poder. Fue 4 veces líder en hits y dobles de la Liga Nacional, 2 veces campeón de cuadrangulares, en 4 oportunidades lideró las carreras impulsadas y 7 veces ganó el título de bateo. Durante su carrera conectó 301 cuadrangulares, remolcó 1,584 carreras, y su promedio de bateo de .358 es el más alto para un bateador derecho en la historia de la MLB. En 1922, Hornsby bateó .401 con 42 cuadrangulares, 152 carreras impulsadas, con una racha de hits de 33 partidos. 2 temporadas después bateó para .424. El estelar segunda base jugó con los Cardenales de San Luis durante la mayor parte de su carrera, y su porcentaje de slugging de .577 es impresionante para cualquier jugador de cualquier posición. Su disciplina en el cajón de bateo era envidiable. Fue líder en bases por bola en 3 temporadas y solamente se ponchó 676 veces en 9,481 comparecencias al plato. En 1926, Hornsby ganó el título de Serie Mundial. 2 veces fue MVP de la Liga Nacional y en par de ocasiones ganó la Triple Corona. En 1,561 encuentros como segunda base, tuvo un promedio de fildeo de .965 y realizó 895 jugadas de doble play. Permaneció en las mayores desde su debut en 1915 por 23 temporadas, siendo en varias de ellas también el manager de su equipo, y luego de su retiro como pelotero activo en 1937, estuvo como manager a inicios de la década de los 50 del siglo pasado hasta 1953. Fue líder en WAR ofensivo en 12 ocasiones, 7 veces campeón de bateo, 9 veces líder de slugging, 6 campañas líder en extra base, 4 temporadas encabezó las estadísticas de carreras empujadas y las dobles conectados. Ingresó al Salón de la Fama en 1942, cuando obtuvo la anuencia del 78.1% de los votantes. Y en el número 1, Roberto Alomar. Nacido el 5 de febrero del 68 en Ponce, Puerto Rico. Es miembro del Salón de la Fama, donde su placa reza que estableció el estándar para una generación de segundas bases con un bat rápido y potente, un guante suave y seguro y un alcance aparentemente infinito. Durante su estelar carrera de 17 años en las grandes ligas fue 12 veces al Juego de Estrellas. Ganó 4 bats de plata y recibió 10 guantes de oro. Hacía ver fáciles jugadas increíblemente complicadas. Con el guante o con el madero, Alomar está en lo más alto. Fue en Cleveland donde tuvo 2 de sus mejores temporadas. En 1999 batió para .323 con 24 cuadrangulares, 120 carreras impulsadas y 37 bases robadas. Terminó tercero en la votación al jugador más valioso y lideró la liga en carreras anotadas con 138. En 2001 batió para .336 con 20 cuadrangulares, 100 carreras impulsadas y 30 bases robadas. En 17 temporadas en las grandes ligas, Alomar conectó un total de 2,724 hits, 210 cuadrangulares, impulsó 1,134 carreras,
Su promedio de bateo fue de .300 y el porcentaje de fildeo un extraordinario .984 con 1407 doble plays. Ganó 2 series mundiales con Toronto en 1992 y 93. Alomar comenzó su carrera profesional en el béisbol con la organización de Padres de San Diego, donde debutó en 1988, terminando quinto en la votación de ese año para el novato del año de la Liga Nacional. 3 años después se unió a los Azulejos de Toronto. Durante sus 5 temporadas con los Azulejos, el promedio de bateo de Alomar superó el .300 en todos los años excepto en uno y ayudó a liderar el equipo en 2 victorias de la Serie Mundial. Durante esas temporadas de campeonato acumuló un promedio de bateo combinado de .354 en 4 series de postemporada. En 1995, Alomar se unió a los Orioles de Baltimore, para quienes él y su compañero Cal Ripken Jr. conformaron una de las mejores duplas jamás vistas. En 1999 jugó la primera de 3 temporadas con su hermano Sandy como miembro de los Indios. Durante su tiempo en Cleveland, Alomar disfrutó de algunas de sus temporadas más productivas con el Madero. Mientras tanto, él y otro ganador habitual del Guante de Oro, el campo corto Omar Vizquel, formaron una combinación de doble jugada a menudo espectacular. De 2002 a 2004, Alomar jugó para los Mets de Nueva York, los Medias Blancas de Chicago y los Diamondbacks de Arizona, y se retiró en el 2005 debido a problemas de salud. Y no hay ninguna duda que revolucionó la posición de segunda base. Y estos son los mejores 10 segundas bases que han jugado en las grandes ligas. Déjame en los comentarios qué te parece la lista, quién crees que quedó fuera y quién está muy arriba o muy abajo en este ranking. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas el contenido que tenemos para ti. Y nosotros nos vemos en el próximo video.